Vamos a saludar a Andrea Zarnari, que es la presidenta de la Federación Agraria Argentina, parte de la mesa de enlace, y esta semana han vuelto a hacer noticia. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Carola, Tomás, Sofía por acá. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, Carola. Bien, muy bien. ¿Qué arranque de año movido, Andrea, que ha tenido el campo, la dirigencia, la mesa de enlace? Vos te sumaste además sobre el final del año pasado, así que te tocó un inicio interesante. ¿Qué pasó esta semana? Vamos al grano, literal. ¿Qué pasó esta semana en esa reunión entre Caputo y la mesa de enlace? Pero antes de eso quiero hacerte un parate, porque viste que el miércoles a la noche, me acabo de acordar, que el miércoles a la noche Caputo daba una entrevista a Luis Majul y le decía algunas cosas que al menos en redes sociales a muchas personas que son parte del agro no les caía bien, a muchos productores agropecuarios. Inclusive daba declaraciones, ratificaba algo que entiendo después les dijo en la reunión, que es que la baja de retenciones es temporal para el gobierno, y hablaba de invertir. Sí. Creo que ese concepto cayó bastante mal. Invertir la plata que hay, el superávit, los $1.000 millones de superávit, en bajar retenciones. Primero, ¿cómo viste eso en la previa y con qué expectativa iban a hacer reunión con Caputo ya pautada como 20 días antes? Mira, Carola, cuando nosotros le pedimos la reunión a Caputo, ya hace unos cuantos días, como decís vos, arrancado el año movido, porque la situación viene crítica, muy crítica, y sigue Sí. crítica, porque la verdad que 7 puntos de menos de retenciones es un alivio, es un buen camino que hay que empezar a transitar, pero no resuelve todos los problemas. Bueno, cuando le pedíamos allá, en ese momento, la reunión a Caputo, una de las cosas que dijimos y por lo cual lo hicimos es para contarle la realidad de lo que nos pasa a los productores agropecuarios, y tiene que ver un poco, te lo traigo para contestarte lo que él dice, ¿no? De alguna manera. Él habla simplemente de esta medida e invita a invertir a los productores. Bueno, uno lo puede interpretar que nos invitan en el mensaje, porque en la reunión no sucedió, que nos inviten a hacer un juego financiero, ¿no? Y eso es lo que nosotros queríamos contarle de alguna manera, que fue lo que hablamos con el ministro en la reunión. El productor agropecuario invierte siempre y vuelve a invertir y va a seguir invirtiendo, y la única forma en que haya que un productor argentino no invierta, no busque la mejor manera de producir y la mejor manera de sacar rentabilidad, es que no siga siendo productor. Y eso es lo que no queremos que suceda, eso lo hemos dicho, que hay productores que estamos en una situación crítica, en que, bueno, y lo comprendió de esta manera, que realmente si no tiene una ayuda, que también se la transmitimos de esta manera: ¿qué ayuda? No queremos ningún subsidio, no queremos que nos regalen nada a los productores, lo que queremos es trabajar y que sea rentable. Esa ayuda significa trabajar en un alivio fiscal. Bueno, la baja de retenciones son una señal en ese sentido. Sí. Claramente no alcanza, y para algunos menos, ¿no? Pero con esto te quiero significar de que le hemos dicho, el productor argentino siempre vuelve a invertir. ¿Sentís que, te escuchaba decir, lo que los incita o los invita, mejor dicho, a caer en un mecanismo financiero con esto de, y me decías, no lo dijo en la reunión, de aprovechar el carry trade, que es un concepto que inclusive Caputo y Juan Paso, el titular de ARCA, que es productor agropecuario y que antes estaba en la Secretaría de Coordinación de Producción, entiendo que vienen hablando, según yo tenía entendido también en esa reunión, de esta ventanita, de subió un poco el precio de la soja en general y en Argentina un poco mejor por la baja temporal de retenciones, que de hecho ya se vieron esta semana algunas primeras ventas. ¿Sentís que los invitan a hacer un juego financiero y que los sacan de la cancha típica productiva cuando les dicen aprovechen ese carry trade y no se quejen porque esto es solo hasta junio? Mira, no te están queriendo sacar de la cancha, porque es parte de lo que el productor argentino y algunos de los productores hemos empezado a hacer, Sí. ¿no? Que no es financiero, digo, simplemente, pero hay herramientas en el mundo financiero y en un mundo que tan cambiante como el nuestro. No sé, pensar que algún productor iba a estar pensando en un contrato de venta futuro hace 15 años Sí. atrás, 20, era bastante extraño. Que hoy un productor venda en el mercado del futuro es muy común. Sí. Digo, entonces, que las herramientas del mercado y financieras, los productores las hemos empezado a incorporar muchos, eso es real, y está bien que si esas herramientas están, las usen. Bien. Ahora, lo que no podemos es depender de que los productores lo hagan, porque la mayoría de los productores, sobre todo los que menos posibilidades tienen, porque no tienen esas herramientas, porque no tienen
porque no tienen conectividad. Esto lo hablamos con Juan Paso en algún momento, hasta lo hablamos, digamos, el productor no se levanta a la mañana mirando el mercado de Chicago, el teléfono, no, vende la soja cuando considera que es el mejor precio, pero no es alguien que está pendiente de eso. Bueno, y lo que tenemos que buscar es que el productor siga produciendo de la mejor manera, haga los mejores negocios, pero no convertirlo simplemente en un actor financiero. Creo que eso lo entienden, lo conocen, pero bueno, en un momento donde el Estado está, el gobierno está invitando de alguna manera, no nos lo han dicho así de esta forma, pero digo, la medida, claramente si uno la lee, no puede leer otra cosa que no nos esté diciendo antes del 30 de junio traten de vender todo lo que puedan, ¿no? Sí. Y si el mercado funciona y el sistema funciona, bueno, más posibilidades hay de que quede definitivo. Eso también lo leemos, lo sabemos. No nos vamos a andar escondiendo en algo que uno lo ve y lo siente de esta manera, y es claro que así es. Ahora, no nos quedemos en esa discusión, me parece a mí que y esto lo hemos planteado, no nos quedemos ahí en esa discusión, veamos también qué proyección hay, de que efectivamente quede la baja de retenciones más allá del 30 de junio, hemos pedido puntualmente para el trigo, que en junio ya empezamos a sembrar el trigo, y otra vez vamos a estar en el mismo mes donde estamos sembrando, pensando que se puede terminar esa baja de retenciones y volver a tener el 12% del trigo. Entonces esas cuestiones de previsibilidad son las que el productor necesita para mejorar sus condiciones de producción. Imagino, y en esto coincido con vos, no nos podemos hacer los distraídos. Somos todos muy conscientes de que, por un lado, en términos hasta económicos, si pensamos inclusive lo que ha hecho, ¿cuándo ponía los dólares soja Massa? En el segundo semestre. Arrancó en agosto, por primera vez esa medida. ¿Cuándo inclusive Macri tuvo que acelerar los ingresos de divisas? En el segundo semestre. Y en este segundo semestre, que es electoral, todo eso se agudiza un poco más. Entonces todos estamos pensando en que este apuro por recibir divisas del campo, en principio es a junio, pero que después todo indicaría que debería seguir, porque además hay que ver qué facultades tiene el gobierno para poder volver a subir derechos de exportación, qué rol va a tener que tener el Congreso en eso. Por eso todos nos imaginamos que, más allá de la cantidad de veces que Caputo ha ratificado que esto va a ser hasta junio, por un motivo que todos también entendemos, todo indicaría que debería seguir. Ahora, sobre eso les ratificaron que es hasta junio, les dijeron eso nuevamente, y cuando ustedes le presentaron este proyecto que tienen de eliminación de retenciones, ¿cuál fue la mirada de Caputo? Estoy pensando un poquito más allá de junio, inclusive de diciembre. ¿El gobierno tiene en mente un esquema de eliminación, más allá de que no lo pueda comunicar? No lo sabemos porque no lo comunican y no lo dicen. Bueno, lo que nos manifiesta el ministro es que en la medida en que el Estado pueda, ¿no? Y que lo que decíamos antes, si esto funciona, si el Estado puede, van a quedar definitivamente esta baja de retenciones y que por supuesto van a ir bajando gradualmente en términos de porcentaje, ¿no? Sí. Claramente no lo van a decir porque los porcentajes los van a manejar en la medida en que tengan los recursos, o sea, no tienen una planificación, por decirte algo, el 3% cada 2 meses, no, porque lo van a ir viendo en la diaria y cómo les... Exactamente. Bueno, eso, a ver, vuelvo un poquito para atrás, que vos decías algo claramente por la temporalidad. Pero además, yo no dudo de que si hay productores que hoy tienen soja o que pueden hacer un negocio futuro hoy con la soja y el precio de la soja de hoy, probablemente lo hagan. El problema es que no todos tienen soja. Claro. Y la mayoría de los productores chicos, medianos, el productor común que vivimos en el interior, no tenemos soja. Entonces, el negocio no lo vamos a tener y el trigo tampoco lo tenemos. Muy poco ya les queda el trigo que cosecharon en noviembre y diciembre, porque ya lo vendieron, pero ponele que algo de trigo ahora. Pero el tema es la previsibilidad. Acá no se trata de que unos pocos puedan hacer negocio porque justo les cayó temporalmente en el momento en que lo tenían. Se trata de que el sistema funcione para todos los productores y que no sigan cayendo productores. Ese es el desafío grande que hay para trabajar, para que sea equitativo y para que todos tengamos las mismas condiciones. Voy a aprovechar que tenemos algo de tiempo para, antes de meternos un poco más en el análisis político de lo que significa el campo en un año como este, quiero que hagas recién decías productores que se caen o productores que desaparecen, que es un concepto que siempre ha usado inclusive mucho la Federación Agraria Argentina. ¿Qué significa para el que nos está escuchando, no tiene nada que ver con el campo, que un productor desaparezca? Que vende el campo, que deja de producir por su cuenta y lo pone en alquiler porque en definitiva le termina conviniendo que las empresas más grandes le alquilen su campo para producir. Expliquemos qué significa
que se caigan? Bueno, que pueden pasar las dos cosas, pero la generalidad de las veces lo que sucede es que alquila el campo, termina alquilándolo a alguien que lo puede trabajar, que con ese alquiler va a generar más escala. Entonces, cuando decimos cierra las tranqueras es porque vende la maquinaria, deja de usar su fuerza de trabajo y la de su familia para llevar adelante la explotación esa, y lo alquila y que otro lo trabaje, o vende los animales en el caso de que es ganadero. Eso significa cerrar la tranquera. Que en el caso de la agricultura tiene un impacto en los suelos, además, que se pase a un esquema de más alquileres en los campos, etcétera. Digo, pensando en el futuro del campo argentino, eso genera un impacto, no pasa desapercibido. Mira, sí, claro, tiene un impacto sociocultural y productivo, ¿no? Decimos nosotros, porque la verdad que es ese productor que deja de ir al campo todos los días, probablemente lo alquile un pool de siembra, que no va a haber gente viviendo en el campo. Eso significa menos escuela, significa menos gente comprando en los almacenes del pueblo, significa menos gasoil vendido en la estación de servicio del pueblo, significa un montón de cosas alrededor de ese productor, que deja de tener su actividad económica, que a lo mejor sigue viviendo en el pueblo, pero alquila el campo, y deja de tener esa actividad económica que le da movimiento al comercio, al banco, a todo en la localidad. Bueno, es un impacto que trasciende a la propia economía del productor agropecuario, que deja de ser productor y puede vivir de la renta del campo, pero no va a generar todo lo que productivamente se genera alrededor de una explotación agropecuaria, que en general además son mixtas. Entonces también los animales, digo, bueno, hay gran preocupación porque el stock ganadero ha bajado mucho en los últimos años y no se recupera, y la ganadería necesita de mucho más cuidado que la agricultura, mucho más presencia del productor todos los días. Hay que ir a ver, en días como hoy, bueno, todos nos quejamos los de los cultivos, los agrícolas, que no llueve y se secan la soja o el maíz, pero también, viste, los animales tenés que ir todos los días a revisar el molino a la mañana y a la tarde, que te ande el agua, porque si te quedaste sin agua se murieron los animales, y eso significa movimiento. Eso significa que el interior tiene la economía en movimiento. Andrea, eso es lo que le hemos trasladado también al ministro. Sí. ¿Cómo estás, Andrea? Tomás Rivas te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tomás, buen día. Andrea, te quiero preguntar por algo que te escuché decir, no en la previa de esta reunión, sino en la anterior, en la que creo que no estaba Caputo. Vos habías dicho algo así como que una de las principales misiones que tenían ustedes como mesa de enlace y como dirigentes era, más allá de llevarle pedidos, llevarle soluciones al gobierno. Y hablabas de algo así como de llevarle un plan, de llevarle una línea de Excel, de la cual decimos, como a mí me parecía muy sensato ese análisis o esa propuesta, pues decía, bueno, ya que ellos están regidos por líneas de Excel, y si bajar retenciones implica poner en riesgo el superávit fiscal, más allá de estos 1.000 millones, si es solidaridad, si es justicia, después lo discutimos, digo, ese plan, ¿ustedes lo llevaron? ¿Lo tienen hoy una propuesta para decirle al gobierno, miren, nos podrían sacar más o por lo menos mantener la baja que ya hicieron después de junio con esta idea o esta idea? ¿Llevaron ideas y cuáles son esas ideas? Mira, desde la Federación Agraria sí tenemos una muy trabajada, que se lo manifesté al ministro Caputo, y sí le dejamos un listado de 14 temas o 15 que anotamos con la mesa de enlace para seguir trabajando, y con algunas propuestas que tenemos pensadas para eso, aunque no le dejamos ahí las propuestas. Pero en retenciones sí, puntualmente la propuesta de la Federación Agraria, que es una propuesta que, a mi entender, y es lo que le traté de explicar al ministro Caputo, es una medida que tiene el mismo impacto fiscal que puede tener la baja que ellos propusieron hoy, ¿no? En porcentajes, pero nosotros hablamos de eximir a las primeras toneladas de producción. Para todos por igual también, pero eso tiene un impacto diferente. Si las primeras toneladas están exentas al 100%, para un productor chico que hace 300, 500 toneladas, le puede significar el 100% de eliminación de retenciones. Es parecido a la segmentación, pero mucho más práctico. No, mira, Carola, sí, es parecido a la segmentación, pero es lo mismo que se hace con los porcentajes, digamos. Si a mí me sacan el 7% para todo el mundo, es lo mismo que me eximan de 300 toneladas para todo el mundo. Ahora, el impacto, claramente, si le sacan el 7%, a todos el más grande, el que más volumen tiene, el 7% ese le significa mucho más que al pequeño. Chico, entonces estamos beneficiando al grande. Y empezando de abajo para arriba es al revés, beneficiamos más al chico que al grande.
Bueno, eso es equilibrio dentro de la cadena, pero en realidad es el mismo sistema. Una Sí, u otra forma beneficia más a uno u a otro. Bueno, eso es lo que tratamos de explicarle, me dijo que lo habían mirado, no al proyecto nuestro, quedamos en que se lo pasaba al secretario de Agricultura para que lo viera, pero que ellos lo tienen muy estudiado y están convencidos y creo que ok, no hay lugar a la modificación de su pensamiento, ok, ok. Y lo para ser último, claros, digamos. sí, queda claro. Lo último, Andrea, ¿tiene peso, se siente con peso político el campo? Digo, nosotros siempre decimos que cuando generalizamos y decimos el campo muere un panda en algún lugar del mundo, porque el campo es muy diverso. Es mi viejo en Carlos Tejedor, es un productor de arándanos en el NEA, digo, es muy diverso realmente. Pero eh, el campo como representación gremial, que son ustedes, las cuatro entidades, la mesa de enlace, ¿se siente con peso político para ir a presionar un poco más fuerte? Porque, por ejemplo, la semana pasada, no, esta semana, antes de la reunión que tenían ustedes, veíamos cómo el Consejo Agroindustrial también iba y empezaba a meter fichas sobre esto de, bueno, qué tan importante es que la baja de retenciones dure un poquito más que junio, que se vaya armando un cronograma de eliminación, etcétera. Digo, ¿se sienten con peso político en un año electoral como para ir a presionar un poco al gobierno? ¿Son conscientes de que el 84% de las divisas netas el año pasado vinieron del campo o no hay margen para eso? Sí, a ver, peso político, no sé si llamarlo de esa manera, pero un peso trascendente dentro de la sociedad y de las decisiones del país y de lo que implica el campo para la Argentina, claramente que somos conscientes, pero además hay que tener en consideración algo que excede un poco los números, que somos uno de los sectores más importantes, o por no decir que es el motor. Digo, a mí no me gusta decir que somos el más importante, porque no Sí, lo somos, digo, todos los sectores somos importantes, pero sí es el primer sector que empieza a motorizar toda la economía de la Argentina, así que mirá si eso no tiene peso. Pero además de eso estamos en el interior, que a veces decimos entre nosotros, bueno, en el peso de las urnas los productores somos pocos, porque mm, somos pocos los productores en comparación sí, con los industriales, con los sí. comerciantes, pero el impacto y lo que uno genera en la sociedad y el rol que tenemos cada uno en nuestro pueblo es muy importante también. Así que yo creo que sí que somos un sector que trasciende y el 2008 fue un ejemplo claro de eso, Mm, cuando el sector estuvo que políticamente, no partidariamente digo, pero sí cuando estuvo en una situación sí. de crisis, la sociedad lo acompañó en su gran mayoría. Bueno, yo creo que es influyente el sector, es muy influyente. Gracias, Andrea, por la charla. Gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, Carola, para los tres, Tomás. Un abrazo.